La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone. El contexto contiene las principales ideas de la psicología de la salud. ¿Cómo están? Les habla Ezequiel y hoy vamos a seguir con el tema de la supresión de pensamientos. La supresión de pensamientos, como vimos, es una especie de táctica, estrategia espontánea que hacemos, que nos parece lo más lógico. Esto me molesta, esto no lo quiero, esto me distrae o esto supone para mí una fuente de malestar, displacer. Lo elimino, lo quiero suprimir, lo repudio, lo rechazo, lo reprimo. Y vimos ya desde la tradición y desde la metodología de meditación que ella nos propone, que no es la estrategia más acertada, no es la estrategia conducente, portadora de capacidad, no es un factor que me conduce al despertar de ninguna manera. La tradición me conduce en dirección a la curiosidad, a la apertura, a la aceptación y no en dirección a la eliminación, al intento de eliminación. Hoy vamos a ver otro estrato, otra capa que se le agrega a todo esto. Y la capa esta nos viene de la investigación en el campo de la psicología, en el campo de cómo funciona nuestra mente. Esto nos puede dar una idea en términos más actuales y nos puede explicar los mecanismos que parece que estaban bastante entendidos hace 2500 años. Y este enfoque nos va a dilucidar un poco más, nos va a permitir entender un poco más cómo funciona, o mejor dicho, cómo no funciona lo que suponemos que funciona, que es la supresión de pensamientos. Entonces, si nos preguntamos de nuevo, ¿es una buena idea la supresión de pensamientos? Bueno, definitivamente no, parece que no. La tradición nos dice que no. Y después la ciencia nos va a decir que no. Este repudio, esta falta de aceptación, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, esto lo dejo acá en proceso de pensamiento y preparación. Algo con los pensamientos hay que hacer y eso va a venir. Nosotros ya empezamos a ver que estos pensamientos los observamos en lo posible en su naturaleza material y los vamos a redirigir, después los vamos a observar en sí mismos, vamos a aprender a observarlos mejor. Algún tipo de relación con ese pensamiento vamos a tener. Y de esto vamos a hablar también. Entonces hoy, en este episodio, vamos a ver qué dice este acopio de conocimientos sobre el desafortunado intento de suprimir los pensamientos.
persona que ve todo con una luz rosa. No es bueno, todos dicen. Es incluso muy malo. Hay otra persona que ve las cosas como una oscuridad tenebrosa. Es la misma enfermedad, solo que de otra forma. No usen anteojos, no oscuros y tenebrosos, y tampoco alegres. Observen con los ojos abiertos. Esta es una poesía de Nathan Alterman, o el comienzo de ella, que nos habla justamente de lo que hablamos hoy y de lo que venimos hablando en los últimos episodios. Nuestra tendencia es observar la realidad y transformarla. Una necesidad aparentemente naturalizada de transformar la realidad, porque tenemos una historia, porque la queremos ver mejor, a veces porque la queremos ver peor para demostrarnos cosas a nosotros mismos. Sea cual sea el motivo, la enfermedad es la misma, solo que de otra manera. No importa qué tono le doy, el problema está en ver, en llevar ese filtro, lo cual está acá expresado muy bien. ¿Cuál es el factor común de toda esta tendencia a ver la realidad? ¿Cuál es? Y bueno, el factor es que queremos acomodar, que queremos modificar, que queremos corregir. Hay que, como que querríamos hacer cierto cambio, cierta modificación a lo que estamos viendo, cierta distorsión en lo que hacemos. Y ciertamente algo queremos cambiar. A veces algo queremos cambiar en la vida, en tener un mejor esfuerzo hacia las cosas, en tener una distinta actitud, algo que percibimos que queremos cambiar. Y eso está bien, por eso a veces se busca ayuda, por eso a veces se hace un esfuerzo además para ir en función de ciertos valores, por eso a veces soportamos cierto estrés que supone una situación determinada. Todo apunta en dirección a una transformación, a veces una transformación requerida. Pero la pregunta es, ¿de qué manera queremos? Si queremos distorsionar o mejorar los pensamientos, ¿y qué puede pasar en esa dirección? Por ejemplo, a través de la supresión de pensamientos. Bueno, como vemos, en la tradición no se da ninguna transformación profunda. Esta cuestión de ver las cosas mejor, de ponerse tal o cual anteojo, puede tener una apariencia de eficacia, por supuesto que en unas pocas horas, tal vez en unos días, tal vez en unos meses, y después nos encontramos con que volvemos a lo mismo, ¿no? Y lo dijimos hace un par de episodios con esto, que la solución se convierte, ¿no?, en un problema, con el ahondamiento de haberse embarcado en una nueva ilusión. Entonces uno puede decir, bueno, ver la realidad mejor, ver el lado positivo, ver este aspecto de eficacia. Todo esto es muy lindo, todo esto suena muy augurioso, pero no es el método, el camino propuesto.
Esto da una sensación de alivio. No es necesariamente alivio el que buscamos, aunque puede ser al corto plazo. En última instancia debemos ver las cosas, y esto es a través de atravesar la sensación en su substrato material, sin distorsiones, sin elaboración, sin conceptos, sin símbolos. Ese es el camino directo. Y para esto, para esta transformación hay que pasar por acá. Según la tradición, debemos ver entonces este substrato material. Además, el hecho de no descartar el pensamiento, el hecho de estar junto con él, aunque a veces por el tipo de meditación que hacemos lo vamos a ver y redirigir, pero está allá. Esto nos desarrolla la conciencia, la experiencia consciente periférica generalizada. Es decir, no nos restringe en nuestra percepción por el hecho de tener una capacidad de concentración. No nos restringe. No ponemos una delimitación, una cerca frente a cierto tipo de pensamiento. Ya vamos a ver que estos pensamientos también, al observarlos al sustrato material, va a atender en intensidad, en frecuencia, a una cierta decantación. Es un proceso de purificación. Es un proceso largo de purificación. Y esto es, por eso es en términos de práctica hábito. Práctica hábito quiere decir eso, que uno se vuelve la práctica. A la larga no somos otra cosa que nuestra vivencia. Y es la práctica, no es el ya estar allá, ya estar en esa purificación de todos los pensamientos que ya se decantaron, sino es en que en cada momento, como citamos hace un par de episodios, de que en cada momento que estoy en el substrato material, algo de ese sufrimiento no está allá, por lo menos en ese segundo, en ese momento, en ese de momento a momento. Entonces ya vamos a ver cómo se ven los mecanismos y los procesos de la supresión de pensamiento, del fracaso en la supresión de pensamiento. Pero antes, si es que no están conduciendo o llevando a cabo una actividad que no pueden interrumpir, los invito a un ciclo de meditación. Nos vemos. Consigna resolución, esta vez por unos minutos. Prestar atención a las sensaciones de la respiración, especialmente si no pensaron en otra, pueden pensar en la entrada y la salida del aire con todas sus características durante la inhalación y la exhalación. Vimos un poco por qué la respiración, la entrada y la salida del aire con su temperatura, su intensidad, su frecuencia, sus pausas, todas estas características que son el sustrato material de esa respiración. Prestar atención a esas cosas y tratar de seguirlas todo el tiempo. Dentro de la consigna y dentro de la resolución, inevitablemente van a surgir pensamientos distractivos. No los transformo, de ninguna manera los cancelo. En cada inhalación veo si estoy en el lugar, como por ejemplo cuando contamos la respiración. No hace falta que la cuenten si no quieren, en este caso,
pueden aplicar también esto. Y entonces cuando veo que estoy en otro lado, porque vamos viendo si podemos seguir donde está la mente. Cuando veo que está allá, que no estoy allá, veo en qué pensamiento estoy y ahí está el pensamiento automático. Ajá, hay un momento de conciencia en esto, hay un momento de conciencia, lo vamos a valorar, ese momento de conciencia. Y simplemente es eso, simplemente lo que está allá, no lo transformo, no lo suprimo, no lo hago más lindo, no lo hago más positivo, tampoco por supuesto que lo hago más feo. Y me redirijo y retomo la respiración. De nuevo aterrizo ahí donde me propuse estar según la resolución. Y otra vez me redirijo y otra vez. Y esto es también meditación. Vamos a empezar ahora. Adelante. Recordemos que cuando los pensamientos están allá y no es lo que estamos observando, simplemente acepto y redirijo. Siguiendo la respiración. Y de a poco, ahora, dejando las sensaciones de la respiración, yendo gradualmente hacia afuera y abriendo de a poco los ojos, percibiendo lo que hay alrededor, a nivel tacto, a nivel de todo, y tratando de mantener esta capacidad de darse cuenta de dónde está uno, darse cuenta de dónde está su foco de atención o su atención ampliada y periférica,
y darse cuenta de cuáles son sus pensamientos. Seguir con esta capacidad que uno está haciendo en la meditación, desarrollando en la meditación, y llevar este hábito hacia todo lo demás. Pueden también detener la grabación y hacer una recapitulación de lo que le pasó a cada uno a nivel de su meditación, a nivel de sus distracciones, a nivel de la sucesión de eventos en su esfuerzo por seguir la respiración. Trata de proponerte una consigna: no pensar en un oso polar. Y así verás que la cosa que has maldicho volverá a tu mente a cada minuto. Esto lo escribió hace cerca de 150 años Fyodor Dostoyevsky en Notas de invierno sobre impresiones de verano. Y describe exactamente lo que estamos tratando de decir con respecto a los pensamientos automáticos, aquellos que queremos suprimir, y a la supresión como posibilidad de eliminar el pensamiento, como algún tipo de posibilidad de trabajar ese pensamiento automático espontáneo, el cual queremos repeler. Lo que dice es muy claro, que al repeler un pensamiento, ese pensamiento nos vuelve, es una especie de rebote, es una especie de boomerang. El fenómeno se observó muchas veces e inclusive se investigó. El psicólogo Dan Wegner investigó en distintos experimentos y vio cómo al dar una consigna, una orden de no pensar en cierto pensamiento, cierta cuestión, puede ser un oso blanco, puede ser un elefante blanco o cualquier consigna, el pensamiento vuelve y vuelve con más fuerza, y las personas piensan más aún que si no se ponen la consigna de no pensar. Y esto lo podemos ver también en el día a día, ¿no? Cuando uno, cómo pensar en el supuesto caso que uno quiere sacarse una adicción, si está todo el tiempo monitoreando, a ver, es cierto, no fumo, termina sintiendo que todo el tiempo está pensando en eso y termina en algún momento cediendo a esa tentación. Y no solo con las tentaciones, sino que también con otro tipo de pensamiento. O sea que esto tiene implicaciones muy extensas, muy fuertes en nosotros. ¿Qué hacer y por qué esta idea de evitar los pensamientos, los sentimientos no deseados? Puede ser, por ejemplo, no odiar a alguien o algo así. No funciona. Entonces es ahí donde Wegner nos muestra por qué esto no funciona y por qué se da exactamente lo contrario. A esto lo llama procesamiento, a todo el mecanismo lo llama procesamiento irónico, y al hecho de este boomerang que nos vuelve es el rebote irónico. Dice lo siguiente, nosotros por un lado nos ponemos una consigna que quiere decir no queremos pensar en algo, ¿no? Una especie de autocontrol,
como que ponemos a funcionar un cierto operador que tenemos, ¿no? Lo llamo operador. Y el autocontrol es un tipo de pensamiento, un tipo de facultad mental que podemos ejercer, ¿no? Pero requiere, y es normal que sea así, requiere esfuerzo, requiere uso de recursos mentales que tienden a veces a desgastarse, tienden a veces a ser limitados. Por ejemplo, cuando tratamos de dirigir la atención a algo y no a otra cosa, y otra vez tratar la atención a algo y no a otra cosa, etc. Cuando estamos buscando algo, también estamos invirtiendo en focalizar en eso, descartar lo otro, focalizar en eso, clasificar, etc. Estamos usando recursos porque estamos haciendo una acción que no podemos hacer otra cosa a la vez, paralelamente, porque estamos en eso que no es automático. Entonces, este esfuerzo está dedicado a dirigir la atención a algo que no sea el objeto problemático. Por otro lado, tenemos otro proceso que estamos desarrollando, que estamos llevando a cabo. Estamos monitoreando, estamos buscando evidencias de que estamos pensando en otra cosa. Bueno, estoy pensando en otra cosa. Bueno, estoy pensando en esto y no en lo otro que es problemático. Bueno, estoy pensando en esto y no en que odio y repudio y que... Entonces, que bueno, no tengo enojo, ¿no? Que es, en este caso, o pensamientos de enojo. Entonces estamos en un estado de alarma ante cualquier amenaza que pueda aparecer, aquel pensamiento que no quiero pensar, ¿no? que quiero suprimir. Esta otra facultad que ejercemos es espontánea, es automática y no requiere un esfuerzo consciente. Hasta ahí ya vemos una especie de paradójico, una especie de confrontación entre dos cosas. No pienses en esto y buscar evidencias que no pienso en esto. Pero el problema se ahonda porque usamos todo el tiempo esta operación de esforzarse y pensar en otras cosas. Y, como dijimos, los recursos mentales se agotan. Y en ciertas situaciones, porque lógicamente pagamos el precio de la inversión que hacemos en pensar en otra cosa, y sobre todo cuando hay momentos de crisis, momentos de debilidad, vulnerabilidad, cansancio, estrés y todo, con más razones se me apagan los recursos mentales porque estoy también ante la crisis, el cansancio, el estrés, la debilidad, la vulnerabilidad. Entonces el operador, aquel que busca otras cosas para pensar, aquel autocontrol, baja en su fuerza, se debilita. Entonces no podemos ejercer ese esfuerzo más. Al no ejercer ese esfuerzo, se crea un desbalance de equilibrio entre este autocontrol que estamos hablando del operador y el otro, el monitor, el automático, el más espontáneo, el más fácil si se quiere, que busca las evidencias. Bueno, no estoy pensando en otra cosa, está todo bien. Al ver este desbalance donde la parte del autocontrol se debilita, el monitor toma las riendas, aquel de la actividad sin esfuerzo, toma las riendas. Entonces, ¿qué es lo que hacía este monitor? ¿Qué es lo que sigue haciendo? Bueno, busca las evidencias de que no estoy pensando en otra cosa. El contenido que tiene en sí este monitor es la otra cosa, que busca las evidencias y está viendo si no estoy pensando en otra cosa. Al tomar las riendas, al tomar
el control, porque le ganó fuerza al otro proceso más consciente, más de esfuerzo, del operador que perdió el balance de contrarrestar. Entonces el resultado de mi acción va a estar más determinado por el monitor que por el operador, por esta fuerza central de autocontrol, este ejecutivo central. Entonces uno va a terminar haciendo lo que está tratando de evitar. Con la fuerza agotada, con el balance en desequilibrio, donde el operador también funcionaba, el monitor queda libre y el monitor que está pensando en qué cosas no debe hacer, empieza a hacer aquello que no debe hacer, que es el contenido que tiene. Entonces nos dirige directo hacia ello, con más fuerza, con más frecuencia, con más ímpetu. Tengamos en cuenta que hay muchas razones por las cuales, además de todo esto, ¿no?, de este proceso, uno va a ir a la cosa que quiere suprimir. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un impulso a hacerlo, porque tiene un instinto, porque hay una tentación, porque hay una represión, etcétera, etcétera. Esas razones, está bien, suman a todo el estrés que causa el hecho de este procesamiento irónico. Lo que funciona en nuestro pensamiento, porque no podemos suprimir, está en el centro de esto, está este procesamiento irónico. Esta constante tensión entre lo que queremos hacer y lo que tratamos de no hacer y lo que monitoreamos, ante lo cual nos terminamos venciendo y toda esta táctica se rinde. Y esto también lo vemos clarísimo en la meditación. Por eso en la meditación queremos cambiar de estrategia. Ya estuvimos hablando y vamos a seguir hablando de la observación pura, del rotular los pensamientos, del nombrarlos, del verlos en su substrato material. La psicóloga Susan David nos habla de el proceso o el fenómeno de la amplificación. Ella dice que a veces no pensar en algo, no querer pensar en algo, nos lleva, lo que ya estamos viendo, nos lleva a pensar en eso todo el tiempo. Hay un efecto boomerang, que es este rebote irónico del que estamos hablando. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Dice, porque tenemos emociones. La emoción yo no la quiero, no me sirve reprimirla. ¿Cómo nos referimos a estas emociones? Bueno, las emociones son datos. Uno no los ve así en el momento, por supuesto que no, con el ímpetu, con el impulso, con el estilo. Son datos. No son directivas, no son consignas e instrucciones para la acción. No están grabadas en piedra, no son dictados ni dictaduras. Empezar a verlas como datos y toda el mecanismo de la meditación que vamos a ver, que estamos viendo, es justamente lo que nos ayuda a hacer lo que dice Susan David, verlas como datos, verlas en su sustrato material, poder redirigir cuando queremos redirigir, ahondar en los aspectos materiales de sensaciones puras, crudas, no elaboradas, no en el concepto, sino en lo que pasa. Vamos en esa dirección. Porque las emociones que pueden querer decir algo, pero no
son correctas o incorrectas, por supuesto, tampoco, según la acción. O sea, no es algo que la emoción me marcó tal cosa, entonces como es correcto yo voy atrás de esa emoción, o me tengo que resistir a ella por tal cosa porque es incorrecta. Entonces es por ahí que tenemos que empezar a pensarlas, por no correctas, no ni incorrectas, datos y cosas que aparecen allá, y como tal tratarlas. Todo este repensamiento de los pensamientos y las emociones y las sensaciones y todo nos va a cultivar la capacidad de recuperación, la capacidad de restablecimiento, de rebalance, de reestabilización, de llegar a este termostato emocional también, si se quiere, lo que se llama la resiliencia. Y esto es lo que nos va a llevar de ninguna manera ni suprimir los pensamientos, ni el pensamiento positivo. Y yo vuelvo un poco atrás, hace un par de semanas o un poco más, unos cuantos episodios atrás, pero no muy lejanos. Ni el pensamiento positivo nos va a llevar a cultivar y desarrollar nuestra capacidad de recuperación, nuestra resiliencia. Y ahora es ahora. Estas habilidades, estas prácticas, las vimos según conceptos actuales y vigentes hoy en día. Y también actuales y vigentes hoy en día están los conceptos de la meditación, que son aquellos con los cuales, o el medio por el cual podemos desarrollar esto. Mucho más que por el entendimiento racional, que también nos puede acompañar. Fue un gusto y que tengan un muy buen día de acá en adelante.